Mis inicios en el mundo de la moda empezaron desde muy pequeñita, porque mis padres se han dedicado siempre al mundo de la moda, entonces desde siempre he tenido muy claro que quería dedicarme a esto. Me encanta el poder crear algo y que una persona te diga qué bonito, me encanta, me encantaría lucirlo o incluso verlo por la calle. Lo que más me gusta de la asociación Aranmé es que no tiene intermediarios entre ellos y todo lo que se recoge se envía directamente a la mujer africana para que sean ellos los que lo inviertan en la educación, ¿vale? Y en la formación de las mujeres. Cuando pienso en la mujer africana me viene a la mente una mujer luchadora en todo momento. He utilizado un nombre que me gustó mucho y que creo que describe muy bien el diseño que voy a hacer, que es Kipande Kimoja, que significa mujer luchadora. El diseño que quería utilizar para este proyecto quería crearlo con la técnica de moulage, que es sobre el maniquí directamente. Quería ver un poco qué me decía la tela. Además creo que es una forma con la que yo nunca trabajo, porque es una forma de trabajar muy personalizada, en el que cada diseño es un mundo, y ya que era algo especial quería utilizar esta técnica. Les diría que sé que es difícil y entiendo que la situación no es la misma y la vida no es la misma de una mujer que vive aquí en España o a que vive en África, que persigan sus sueños y que luchen por ellos. Para mí es un orgullo, realmente, para mí el saber que con algo que voy a hacer con mis propias manos voy a ayudar a mujeres africanas a poder tener una mejor educación, una mejor formación y a través de ella crear un país mejor, es un orgullo, realmente.